Buenas noches, mi nombre es Sandra Zambrano. Esta noche, es en nombre de la señora Nidia Pau, vamos a hacer la presentación, vamos a iniciar este conversatorio. Primeramente, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Gracias a todos los que atienden a nuestra invitación y gracias a la doctora Sara Caicedo por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con nosotros toda la información valiosa que nos trae. La doctora Sara Caicedo va a estar presentada por la señora Consuelo Becerra. Señora Consuelo, puede iniciar la presentación de la doctora Sara Caicedo. Gracias, Sandra. Buenas noches para todos. Es un gusto contar con su asistencia y en especial con nuestra invitada, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y sé de su lucha por la democracia. Ella es la doctora Sara Caicedo. Ella es docente, investigadora y consultora de negocios con 25 años de experiencia profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. MBA, Instituto de Empresa de Madrid, fue candidata a la Cámara de Representantes por el partido Colombia Justa y Libres en el año 2022. Conferencista en diversos temas de cosmovisión bíblica aplicada, defensora de la vida y de la libertad. Doctora Sara, la sala es suya. Bueno, pues muchas gracias, un saludo muy cordial para todos y sobre todo gracias por esta invitación. Muchas gracias, porque hace un tiempo, hace un par de semanas estaba con muchas ganas de hablar justo del tema que Nidia me pidió que conversáramos. Y es, bueno, creo que todos los que estamos aquí sufrimos y fue mucha la energía que le pusimos al proceso de las elecciones de Colombia, que tuvo un final feliz el 21 de junio. Pero uno dice, bueno, ¿y esto termina aquí? ¿Será que ese movimiento de defensores de la patria terminó el día de la segunda vuelta? ¿O será que empieza una nueva etapa? Y es una etapa que yo le he puesto Defensores de la Patria 2.0, porque para poder construir la patria milagro no se trata solamente del doctor Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, todos los ministros y más o menos 100 personas que lo van a acompañar en cargos directivos en el nuevo gobierno, sino que se trata realmente de todos. Y lo más bonito de ese movimiento de defensores de la patria fue precisamente que esta campaña la hicimos entre un montón de personas que tenía cada uno cierta influencia en sus hogares, en sus ciudades, que estaba liderando causas y que acudió al llamado de la patria, porque todos sentimos que definitivamente si continuaba la extrema izquierda en el poder, íbamos a perder la patria. Y pienso que por primera vez en décadas, el colombiano promedio se despertó y tomó una acción directamente. O sea, dijo, ¿qué puedo yo hacer por mi patria? Y eso a mí me parece que es espectacular, porque de eso vamos a hablar hoy. Porque uno de las características, tristemente, de los colombianos ha sido la apatía por lo público, la apatía por aquello que no me afecta directamente. Y eso cambió. Esto cambió porque nos dimos cuenta que estuvimos a nada de perder la patria. Entonces, hablemos de qué es lo que nosotros deberíamos hacer en estos 4 años para que no estemos en una situación de vida o muerte otra vez cuando haya otras elecciones presidenciales. Pero entonces voy a empezar como a hablar un poco de cómo realmente lo que está sucediendo en Colombia es algo sin precedentes. Los que somos personas de fe vemos la mano de Dios en todo esto, porque no solamente el plan de gobierno de Abelardo se llama La Patria Milagro, sino todo el proceso que sucedió en Colombia fue un milagro. Y empecemos por las elecciones. Realmente las elecciones fueron el primer milagro. Y aquellos que estuvimos pendientísimos del tema desde hace más de un año, estuvimos en las marchas de la oposición, estuvimos orando en temas de guerra espiritual, estuvimos en ayunos, estuvimos haciendo videos, haciendo todo lo que estaba en nuestras manos para que
la izquierda no se atornillara en el poder, como ha pasado en casi que todos los países en donde ha llegado, que llegan por vía democrática, pero luego ya acaban con las instituciones y ya no hay manera de sacarlos, sino como le pasó a Venezuela. Después de veintitantos años, tuvieron que ser los norteamericanos los que empezaran ese proceso de liberación de este pueblo. Y entonces vemos el milagro, ¿no? Lo primero fue tantas cosas que se decían sobre quién iba a ganar en primera vuelta. Muchas personas decían que Abelardo, que era un outsider, que no tenía ninguna posibilidad, que, en fin, no vamos a entrar en conversaciones sobre eso, pero la primera vuelta fue la gran sorpresa, porque gana Abelardo de las Priella con José Manuel con 10,3 millones de votos versus 9,68 de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Y ellos, la misma extrema izquierda, no se esperaba eso, dicho por Gustavo Bolívar. Él decía que ellos juraban y rejuraban que iban a ganar en primera vuelta y por eso ni siquiera estaban preparados para esa recta final a la segunda. No estaban preparados, se demoraron como 2 semanas en recomponerse y decir, bueno, ¿cuál es la estrategia para lo que sigue para la segunda vuelta? Em, Otra gran sorpresa, la votación que tuvo Paloma. Nosotros de verdad pensábamos que Paloma iba a sacar más votos, dados los resultados que había tenido en la consulta. Em, y tuvo apenas 1.639.000. Pero otra gran sorpresa fue la votación de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo no sonaba para nada y sacó más o menos 1 millón de votos. Entonces, eso fue como la primera gran sorpresa y las personas que somos de fe, los profetas nos habían dicho que esa primera vuelta iba a ser una gran sorpresa y la verdad lo fue. Pero entonces, ¿qué pensamos? Dijimos, no, esto está, ya sabíamos por la experiencia del 2022 que nada estaba ganado, hasta que estaba ganado, porque habíamos visto lo que había pasado en el 2022 con Gustavo Petro y con el ingeniero, entonces hicimos cuentas y dijimos, no, pues entonces súmele lo de Fico, lo del ingeniero y le damos por encima a la izquierda. Pues todos sabemos cómo es la cosa, ¿no? Y todos sabemos lo que ellos son capaces de hacer em, corriendo la línea ética. Entonces ya sabíamos, porque ya nos había pasado en el 2022, que esto no era para uno confiarse y sencillamente hacer la matemática, ¿no? Ah, no, de 10,3 más 1,6 más un poquito de Fajardo, no, ya, sobrados de lote. Sabíamos perfectamente el tipo de opositor que teníamos. Y ya después de la segunda vuelta, menos mal que todos los ciudadanos realmente lo tomaron en serio y también hay que agradecerle a los colombianos en el exterior porque indudablemente fueron clave en esta victoria, así como la Reserva y así como la Iglesia de Colombia. Eso fue como la fórmula clave para poder ganar estas elecciones. Y finalmente la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos, casi el 50%, y CP alcanzó 12,7. Algunos otros medios van diciendo, no, que CNE dice una cosa, que la registraduría, que antes del escrutinio, que el preconteo, pero palabras más, palabras menos, la diferencia fue más o menos 251.000 votos. Pero entonces nos han venido a decir que no, que es que el país está polarizado, que quedó 50-50, que no sé qué, y eso es mentira. El país no quedó 50-50 y ya vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los departamentos? Que es clave que como colombianos los tengamos súper presentes, porque ahí viene como el comienzo de este hilo conductor que yo quiero tener el día de hoy, y es cómo nosotros como defensores de la patria 2.0 podemos hacer algo por este país que tanto amamos, que es nuestro plan A, nuestro plan B y nuestro plan C. Y es, tenemos que reconquistar todo esto que está en morado, que es la Colombia profunda, que es la Colombia que está en manos de los grupos al margen de la ley, la Colombia a la cual casi que todos los gobiernos han descuidado, que se han olvidado de llevar progreso, desarrollo, vías, y también por eso esto ha caído en manos de los grupos al margen de la ley y ha sido el bastión de la izquierda. Entonces, cuando nosotros miramos realmente cuáles son los departamentos en mayor riesgo, si lo vemos desde la mirada de hacia dónde queremos llevar el país, vemos que, por ejemplo, Baupés, el 81% de la votación fue para Cepeda.
El Cauca, 75,6, Guainía, 73, Chocó, 72, Putumayo, 69, Amazonas, 61,9, Nariño, 60, La Guajira, 59, el Atlántico, 58,6. Entonces, mis queridos defensores de la patria 2.0, hay mucho trabajo por hacer. Y no solamente el gobierno del Tigre, somos nosotros. Entonces, hay que lanzarse a la reconquista de estos territorios. Y estas elecciones fueron realmente un David versus Goliat. El Tigre versus Petro-Cepeda, porque era Petro-Cepeda, era un combo, eso venía en combo. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y qué cosa tan extraña que pasaron de la primera a la segunda vuelta de 9,7 millones a 12,7? Entonces uno dice, y todos que pensábamos que habían llegado a su techo. No, no habían llegado a su techo, porque ellos estaban súper confiados a punta de qué. A punta de sus alocuciones presidenciales, que lo que buscaban era armar división en el país, traer un mensaje completamente de mentiras sobre su opositor, mucho resentimiento que alimenta sus corazones, que de nuevo, defensores de la patria 2.0, ahí tenemos un problema serio. Colombia tiene corazones heridos. Colombia tiene una población que yo diría que más o menos son 3 millones de personas, la peor parte, que están llenos de resentimiento, llenos de amargura y que se han dejado permear por estas ideologías desde los colegios y las universidades. Y son los que están convencidos. Esos 3 millones. Los demás hacen parte de otros grupos, que ya vamos a hablar de ellos. Pero ellos no solamente utilizaron nuestros impuestos y los medios del gobierno nacional, lo cual es prohibido por ley, que un presidente participe en política. Ponían comerciales en televisión cacareando todos los huevos, que muchos de ellos eran mentira. Y muchas personas se quedaban con esa idea de que no, que este gobierno haya sido lo máximo, cuando los indicadores muestran exactamente lo contrario. Todos nuestros impuestos puestos en bodegas, que se dedicaban a acabar con el opositor, a hablar bellezas del gobierno que está terminando, gracias a Dios, pura propaganda, con nuestros impuestos. Convocatoria desde la misma presidencia, de nuevo, esto es prohibido, apoyo a movilizaciones sociales. Y uno dice, este señor nunca fue presidente, este señor no dejó de ser activista. Eh, esas estrategias tipo Venezuela con Chávez, de anunciar un incremento histórico para que llegara a 2 millones el salario mínimo y obviamente tirarse todo el tema de la inflación, en el 2026 lo hizo igualito que Chávez en año electoral. Aumento del gasto social a manos llenas, todo lo guardaban, no ejecutaban y ¡boom! Todo lo mandaron a territorios para poder como dar dádivas y de todo para que finalmente la gente votara por ellos y viera como la plata, ¿no? Subsidios del adulto mayor. Tú lo veías, 3 millones de personas les dieron subsidio de adulto mayor y eso estaba en vallas en todas partes, en todas las ciudades. Em, el subsidio del auto mayor, ya lo dije, 3 millones de personas. Entrega de tierras, que todavía ni siquiera eso está formalizado, pero lo hicieron así de rapidez como para que la gente dijera, ay, mire, si ve qué gobierno tan bueno. Contrataciones nuevas a manos llenas, todavía las están haciendo. Em, También hay personas que han dicho que los obligaban a conseguir 5 votos cada uno. Eso fue de la primera a la segunda, les hablaron, no, mire, es que los van a echar a todos, ustedes tienen que conseguir 5 votos, 10 votos de su familia, de todo el mundo, y también los colegios, los profesores, adoctrinando y hablándole pestes del gobierno del Tigre, de lo que sería el gobierno, hablando, amenazando y diciendo, dándoles como un terror a las personas sobre lo que sería un gobierno de derecha. Y hay que decirlo, también brujería. Hay por ahí historias que dicen que invirtieron más de 100 millones de pesos entre primera y segunda vuelta para reforzar toda su brujería, para entenebrecer a la gente y que la gente como que no viera lo evidente y eran los verdaderos datos de este desgobierno. Brujería que hicieron durante estos 4 años desde Cuba, desde la época del Acuerdo de La Habana, eso ya estaban haciéndolo. Haití, a cada ratico iban a Haití, por favor, el bastión de la brujería.
África, a cada rato, la visa a cada rato en África. ¿Será para que todos los niños aprendan suajili o porque también es un bastión de la brujería? Las cosas hay que decirlas. Y Venezuela ni se diga. Entonces, y después amenazaban con esa boca tan grande que tienen para hablar un mensaje de terror y decir que se iba a incendiar el país si ganaba la derecha. Y el voto fusil, que no lo digo yo, ya ha estado en varios medios de comunicación. La misma Claudia Gurizate dice que se le puede atribuir al voto fusil 4 millones de votos, que se ponían a mirar municipios, mesas de votación, con 100% de los votos por Cepeda. Y eso no estoy diciendo nada que no salgan los medios de comunicación masivos. Audios de Calarcá diciendo que ojalá gane el compañero Cepeda. O sea, entonces, y aún con el voto fusil, aún así Dios nos dio la victoria, porque esto fue David versus Goliat. Yo todavía no paro de agradecerle todos los días al Altísimo por este milagro que nos hizo, porque estábamos casi que condenados si no hubiera sido porque tuvo misericordia de nosotros, nos vio orando, ayunando, unidos, y Él eso lo apoya. Él bendice la unión. Es un principio bíblico. Y si lo miramos, entonces, ¿cuáles fueron las claves de esta victoria? Uno, que Dios está con nosotros. Es indudable que Dios está con este movimiento de ciudadanos. Una campaña que me podría quedar 3 horas hablando de lo que aprendimos de hacer campaña del Tigre. Una campaña llena de innovación, una campaña que tocó sentimientos y una fórmula poderosa. Yo le decía a las personas que yo nunca había visto una campaña política en donde el candidato se multiplicara de esa manera. El candidato se movía mucho en la parte digital, también por temas de seguridad al inicio de la campaña, pero qué impresionante ese vice que puso. Yo le digo al Señor, Señor, gracias porque no nos diste un presidente bueno, nos diste dos presidentes, porque él funciona como si fuera también un presidente, doble unción, una cosa maravillosa. Entonces ellos podían moverse en paralelo en diferentes eventos y dele, trabajaron muchísimo, pero se multiplicaban. Se multiplicaban también después con las esposas. Las esposas estaban cada una en otros eventos. Y fuera de eso, los influencers con los que siempre estaban, que eran como 5 jóvenes, que estaban todo el tiempo multiplicando la noticia. O sea, realmente es un caso de estudio cómo ganaron esta campaña. Em, el uso de las redes sociales, pero también lo que decía, la movilización que tuvo la Iglesia de Colombia, tanto católica como evangélica, fue algo que yo sé que Dios miró con mucho agrado. Ayunos, altares de oración en todas partes de Colombia. Y también la reserva de la fuerza pública. Es realmente, a ellos también hay que agradecerles mucho el trabajo que hicieron. No sé si ustedes se acuerdan de las marchas de la mayoría. Precisamente esta semana nos fuimos a cenar todos los de la marcha de la mayoría a acordarnos de esos tiempos. Aquí puse una foto para acordarme aquella marcha, aquella tarima, el 23, no, fue el 20 de junio del 2023, un año, casi después de la posesión de señor Petro, como ya estábamos con una cantidad de problemas y un montón de escándalos y salió la ciudadanía masivamente. Esta es la Plaza de Bolívar, la gente no cabía, más de 60.000 personas. Y ese día el señor hizo milagros. En el Congreso de la República se hundió el proyecto de ley de la marihuana recreativa. Entonces, esto fue algo impresionante. Y aquellos esfuerzos de los defensores de la patria que estamos aquí representados, cada uno dando lo que podía dar. Me contaron historias esta semana de personas que de que se habían ido 6 horas allá en Estados Unidos para poder ser jurados de votación y poder votar. Invirtieron plata en poder llegar hasta allá, estadía, todo. Entonces es muy bonito ver cómo cada uno puso lo que tenía. Los que son influencers hacían videos, los que tenían grupos, activistas, hablaban con la gente, revelaban la información que iba saliendo, multiplicaban la información de la campaña. Wow, eso fue impresionante. Eso fue impresionante y yo sí les digo, démonos una palmadita a todos, porque creo que esto es un triunfo de todos. Fue muy lindo porque la gente me llamaba el otro día como si yo hubiera sido la candidata a felicitarme.
pero esto fue de todos y porque cada uno se echó la campaña encima. Dejamos de trabajar, dejamos de todo, de trabajar pues en cosas remuneradas por mover esto porque decíamos, si yo no me esfuerzo ahora, yo no voy a tener un país. ¿De qué importa uno tener un trabajo u otro trabajo si se pierde la patria entera? Todos lo entendimos, o sea, clarísimo. Pero esto no termina aquí y no puede terminar acá. No es como, ay, bueno, gracias Señor por darnos esta maravilla, este maravilloso equipo de personas que están en esa foto arriba. No, no, no puede ser. Esto no puede terminar aquí. También vemos un momento en el cual es claro que la derecha se está tomando América del Sur, se la está tomando. Y en general, todo lo que es las Américas. ¿Por qué? Porque ya la izquierda em, ha demostrado que no sabe gobernar. Ha demostrado que sus ideas cuando se aplican en la práctica, lo único que generan es ruina, violencia, injusticia. Exactamente todo lo que supuestamente dicen que van a resolver, lo ponen peor de lo que está. Entonces, y es esa ineptocracia de la izquierda, el tipo de personas que ponen en los ministerios como vicepresidente, como presidente. O sea, uno dice, pero Dios mío, ¿cómo puede haber gente que crea que ellos van a poder resolver la situación de un país? Pero yo no sé, vamos a hablar de eso más adelante. Y yo no hago más que preguntarme algo, porque yo siempre me pregunto cosas, y es, ¿cómo cayó tan bajo Colombia? ¿Cómo pudo llegar Colombia a elegir a Gustavo Petro y a Francia Márquez en el 2022? ¿Cómo pasó eso? ¿Y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar? Y lo que siempre he dicho, el problema no es que haya personas como Petro y como Cepeda. El problema es que tenga eco, ese tipo de personas tengan eco en un gran porcentaje de la población de este país. Ese para mí es el gran problema. Y yo digo, ¿cuáles son las causas y qué podemos hacer para resolverlo? Porque es que esto va a ser un problema posiblemente en 4 años, otra vez, tema de presidencial, pero puede ser un problema todos estos 4 años si esta gente sigue generando una oposición como la que le hicieron a Iván Duque, con el cuento del el falso estallido social y cosas así. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para para que no haya personas que crean que gente tan incapaz y tan malvada puede realmente gobernar Colombia? ¿Qué podemos hacer nosotros desde donde estamos? Miren, lo primero que les quiero decir es que cuando uno se pone a estudiar a Colombia, Colombia tiene un montón de contrastes y cosas extrañas. Lo primero es el abstencionismo. Me puse a hacer una investigación de cómo es el tema del abstencionismo y Colombia está en uno de los principales lugares de abstencionismo a nivel mundial, tristemente célebre. Em, Porque cuando uno mira el histórico de Colombia, ve que, por ejemplo, las elecciones de Congreso del 2022 tuvimos un abstencionismo de más de la mitad, del 52,5%. En la segunda vuelta presidencial del 2022, un abstencionismo del 41,83%. Y ahorita en las elecciones de Congreso, Senado 49,4% y Cámara 49,8%. Muy parejo. Ha ido mejorando con el paso del tiempo, lo cual hace que uno vea el vaso medio lleno. O sea, esto está mejorando. La segunda vuelta presidencial tuvo un abstencionismo del 36,4%. Es decir, que parece que las personas entendieron que el país los necesitaba y se movilizaron. Pensemos bien, no pensemos que es fraude por parte del otro lado, lo que sea. Digamos que las personas sí se movilizaron masivamente y eso nos lo muestra el voto en el exterior. Em, que hubo una gran preocupación por la nación, pero Colombia tiene que mejorar mucho en eso. O sea, y ya vamos a seguir hablando de eso. Cuando tú miras los países, hay muchos países que tienen voto obligatorio, o sea que con esos no me voy a comparar, pero sí puedo comparar a Colombia con países que tienen voto voluntario, como por ejemplo Estados Unidos, tiene un abstencionismo del 36% y Suecia tiene un abstencionismo del 13%.
Imagínense. Entonces, para que Colombia sea un país realmente desarrollado y evolucionado, tenemos que comenzar a ocuparnos más de lo público como colombianos. No que solamente mis problemitas y mis cositas y mi trabajo y mi familia y para de contar. Eso es lo primero que tenemos que trabajar, tanto en las personas que nos rodean como en nuestros hijos. Y Colombia llegó a este punto de elegir una persona como Gustavo Petro porque viene en un deterioro preocupante. Es una espiral descendente, sino que uno se acostumbra a las cosas que pasan en Colombia, pero no se debería acostumbrar, porque son un reflejo de algo muy grave que está sucediendo. La crisis de la familia no ocurrió hace 4 años. La crisis de la familia viene desde hace rato. Colombia, de nuevo, es tristemente célebre porque es uno de los países con mayor abandono de los hijos que existe a nivel mundial. El 85% de los niños que nacen en Colombia nacen por fuera del pacto matrimonial. Son producto de gente que se rejunta, una noche de copas, una noche loca y un montón de cosas. Esos son los hijos de Colombia. Son niños huérfanos con padres vivos, padres que no responden económicamente por los hijos y mucho menos espiritualmente por ellos. ¿Y cómo creemos que Colombia va a poder salir adelante si eso no se corrige? Entonces, lo primero es la paternidad responsable, porque es que eso no depende propiamente del tigre, eso depende de cada uno de los colombianos. Entonces, ya vamos a hablar de las acciones concretas al final, pero lo primero es la crisis de la familia. Colombia está incluso peor que África en muchos indicadores, de pura irresponsabilidad. Niños que no los crían los papás, sino que los cría la abuela o un acudiente, o esto es el caldo de cultivo para la primera línea, el caldo de cultivo para la pornografía infantil, el caldo de cultivo para las drogas, para tantas cosas que son flagelos de nuestra sociedad. El feminicidio y la violencia sexual contra los niños, ya les voy a dar cifras. En el 2024, 1.584 feminicidios. En el 2026, 29 feminicidios en Bogotá. Y cada semana salen cuentos más horribles. La semana que pasó, la historia de Mayerly Olaya, pero todas las semanas es una historia diferente de un hombre que se enloqueció y decidió que lo mejor era matar a la mujer, porque no le puso cuidado, porque ya no quería estar más con él, por lo que sea. A mí me parece que esto es un síntoma de una sociedad enferma y esto se tiene que arreglar. Y esto no solamente lo arregla un presidente. De hecho, es más lo que tiene que hacer la sociedad civil que un presidente. Y Colombia no puede seguir así. El tema de la violencia contra los niños. 30.981 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el 2025. O sea, ¿qué nos pasa? Es un país donde realmente los niños la pasan muy mal. Entonces, y esto, claro, esto tiene que ver con el gobierno, algunas políticas, algunas instituciones, pero tiene que ver con nosotros como colombianos, lo que cada uno de nosotros puede hacer. El aborto hasta el último momento del parto en Colombia desde el año 2006. Colombia está en el peor momento demográfico de su historia. Tiene una tasa de un hijo por mujer, que está totalmente por debajo de la tasa de reemplazo, que es 2,1 hijos por mujer. O sea, básicamente nos estamos acabando como colombianos. Se acabaron los colombianos. Y eso parece no importarle a nadie. Y cuando tú te pones a mirar cómo fue que lograron llegar tan lejos los del progresismo para poder permitir esto, despenalizarlo, porque sigue siendo un delito en el Código Penal y no es ley de la República. Ellos lo que hacen es que hacen litigio estratégico y la Corte Constitucional en Colombia lo que está haciendo es extralimitándose en sus funciones. Está asumiendo las funciones de un Congreso. 280 personas las reemplazan, 6 magistrados. Y yo digo, esto en otro país, esto hubiera sido para, mejor dicho, poner el país patas arriba. Pero aquí aprueban el aborto y a nadie le importa. La última sentencia
del 2022, la 55. Aprobaron el aborto hasta la semana 24 sin preguntar, sin causales, sin nada. Yo conozco gente que nació en la semana 24 o un poquito menos. Y a los colombianos esto no les importa. ¿Ustedes qué creen que piensa Dios ante esto? ¿El colombiano es qué o qué? Una sociedad permisiva, indolente, ignorante, desinteresada, alcahueta. El colombiano no le importa nada, no le importa nada. Solamente le importa lo que lo afecta directamente y esto tiene que cambiar. Este es mi análisis. Tiene que cambiar. La eutanasia. Hicieron la misma en la Corte Constitucional. Pasan un caso emblemático. La Corte Constitucional hace una sentencia tipo tutela y eso lo hace extensivo. Cuando es un tema interpartes, pero lo vuelve erga omnes, o sea, universal para todo el mundo. Y uno dice, pero eso solamente pasa en Colombia. Yo me hice un estudio sobre la eutanasia a nivel mundial. El único país en donde aprobaron la eutanasia de esa manera fue en Colombia. En los demás sí hicieron un debate, fueron a una ley, la población opinó. Aquí llegan y todo lo pasan por la Corte Constitucional. Esto tiene que cambiar. El pueblo tiene que marchar, tiene que realmente rasgarse las vestiduras, pero a la gente no le importa nada. ¿Cómo no nos importa que estén asesinando bebés en el vientre? ¿Qué tipo de personas somos? No nos importa que una persona que está deprimida, la única solución que le da el sistema es eutanasiarla. Que ya acabaron con la medicina paliativa. Ahora todas las soluciones que le presentan a la gente es eutanasia. No, no. O sea, esto cualquier cristiano, cualquier persona que tenga algo de amor por el prójimo, no debería pasar de largo ante esto. Lo que está pasando en los colegios, lo que está pasando con los medios de comunicación, están adoctrinando a los niños. Colombia se volvió una fábrica de niños trans. O sea, eso ya lo están pasando casi que por la EPS. Tratamientos de hormonización para niños, niños que están confundidos, niños que tienen cualquier tipo de trastorno y están confundidos con respecto a muchas cosas y lo único que se les ocurre es decirle que es al contrario, si es niño, lo que pasa es que tú eres una niña o lo que sea. Y al colombiano promedio no le importa esto. Es muy triste. Trata de personas, niños con fines de explotación sexual. Todas las semanas salen denuncias de esto, que lograron entrar a una casa y estaba lleno de niños y una cosa, y el colombiano promedio no le importa. Pero tras de todo, grupos al margen de la ley que generan desplazamiento, secuestro, extorsión, tampoco nos duele el colombiano, que está por allá en esas zonas apartadas, a los soldados que o funcionarios que los han secuestrado y todavía están secuestrados. Esto no se acabó. La extorsión a los ganaderos, la extorsión a los campesinos, nos tiene que doler. Cultivos de coca, producción de coca, somos célebres, récord mundial. Pasaron de 230.000 hectáreas en el 2022 a 330.000 hectáreas. Nos volvimos una potencia productora y exportadora de cocaína. Esto nos tiene que importar. El reclutamiento de niños por grupos armados. En el 2025, 386 casos. Acuérdense lo que sacó la JEP sobre el tema de las FARC, que desde el año 1971 hasta el 2016, 18.677 menores reclutados por las FARC. Hasta han salido denuncias de niños de 3 años que se los llevan como un jardín infantil de la guerrilla para adoctrinarlos y para ponerlos de carne de cañón y a las niñas ponerlas de prostitutas. No, nos tiene que doler. Asesinatos de líderes sociales y defensores ambientales, esto sigue igual, solo que como los muertos, como ya ellos están en el poder, entonces ya no nos están matando, ya se quedan callados todos los actores, actrices, cantantes, ya no dicen nada. La minería ilegal, la destrucción de los ecosistemas. Se rasgaban las vestiduras con el tema del fracking, y eso que no lo estudiaron, pero no les importó que están acabando con la minería ilegal, con los ríos, no les importó la caza, el tráfico de fauna por parte de grupos al margen de la ley. Eso no le importa a mucha gente. Pero, ay no, que el fracking, el tigre y el fracking, el tigre y no piensan. Qué pena decirlo de esta manera. El tema de la primera línea y jóvenes violentos.
que se ponen esas capuchas y se drogan y comienzan a acabar con el esmalte. Y uno dice, acaban con la infraestructura que todos pagamos. Esto nos tiene que doler. Tenemos que decir, estos pelados, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Vienen de hogares destrozados. Muchos incluso son pelados de esos que se quedaron en el sistema del ICBF y no tienen papás. O sea, esto es un reflejo de la crisis de la familia. Y ahí vienen otros retos morales. La maternidad subrogada. Colombia se volvió la superpotencia, porque ahora con el cuento de la guerra entre Ucrania y Rusia, se acabó el negocio que tenían montado en Ucrania de la maternidad subrogada. Y ahora le cuentan a uno, personas que trabajan en la embajada americana, están aterrados. La cantidad de personas que tienen, que son, digamos, hombres de 70 años, que son pareja, eh, y vienen aquí a recoger a su bebé en Colombia por maternidad subrogada. Esto es preocupante, hay que hacer algo. El tema de las webcams, nuestras chicas, entonces muchas lo que quieren es volverse empoderadas y empresarias de la pornografía. ¿De verdad? Esa cultura hipersexualizada colombiana de la música, los bailecitos raros, toda esa cosa, eso solamente lo que hace es que contribuye a la podredumbre social de Colombia. Cuando uno vive por fuera del país es que uno se da cuenta que esto es muy tóxico. Y ese cuento de las cirugías estéticas para volverse todas Barbies. Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Dónde están nuestros principios y nuestros valores? ¿Y dónde creemos que reside nuestro valor como personas? Nos volvimos una sociedad superficial, en donde todo es la plata y el aspecto físico de las mujeres. ¿Qué nos pasa? Y esa fue la sociedad en donde llegó el progresismo, que es un fenómeno mundial, con sus ideologías, ideología de género, aborto, feminismo, todo a meter toda su agenda. Le quedó fácil, le quedó como si fuera un cuchillo caliente por mantequilla, porque no hubo nadie que le hiciera oposición. Muy poquita gente ha salido a las marchas contra el aborto, contra el tema de las infancias trans, muy poquitos, y esto tiene que cambiar. Entonces, de nuevo, el tigre nos puede ayudar en muchas cosas, pero créanme que hay muchas cosas que tienen que ver con la Corte Constitucional, que lo que se requiere es una sociedad civil empoderada y que se haga sentir. Y así todo lo demás se mueve. Y llegamos al punto de volver otra vez a la famosa década de los 90 donde nos mataron tres candidatos presidenciales y nos mataron a Miguel. O sea, esto tiene que cambiar. Y esto no todo depende de un presidente, no todo. ¿Y cuál es el principio de todo? Pues que sacamos a Dios de todas partes. Lo sacamos de la familia, lo sacamos de la manera en que nos relacionamos hombres y mujeres, lo sacamos de la educación y lo reemplazamos con el progresismo, porque la neutralidad espiritual no existe. Siempre es reemplazada por algo, por algún tipo de idolatría. Si el hombre no cree en Dios, cree en alguna otra cosa. Cree en la fama, cree en el dinero, cree en el poder o cree en un ídolo que lo vuelve un gobernante. Y esas idolatrías son de izquierda y derecha. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nadie puede ocupar el lugar de Dios. Porque cuando sacamos a Dios de todas partes, de nuestras casas y del sistema educativo y de todo lo demás, la sociedad se vuelve como vemos esta imagen hecha por inteligencia artificial. Eso se vuelve la sociedad. Ahí se autodestruye, porque de Dios provienen todos esos límites que el hombre debe ponerse. Porque si bien nosotros creemos en la libertad del ser humano, creemos en la libertad con principios, no en el libertinaje. Porque entonces es cuando comienza todo el tema de la impureza sexual, comienza el tema de las drogas, el tema de los hijos sin papá, y todo eso es porque ya la gente no tiene temor de Dios. No siente que los mandamientos son su derrotero para manejar su vida, sino es mis propias ideas, lo que yo considero que es correcto. Y está muy permeado por los medios de comunicación, por la cultura de este mundo. Entonces, si nosotros no revertimos esto y no entendemos de dónde proviene la verdadera fuente de progreso para una sociedad, ¿de qué nos sirvió este gobierno? De nada. Tenemos que
aprovechar esta ventana de gracia que Dios nos ha dado de 4 años. Entonces, ¿cuáles son estas como ideas que les voy a dar? Si quieren, tómenle una foto, porque esa es como la receta de lo que tenemos que hacer. Lo primero es poner a Dios primero en los hogares. Tiene que haber tenemos que estudiar la palabra, porque cuando tú no tienes una fundamentación espiritual, tú te creas tu propio Dios. Y Dios es una persona que se puede conocer y la conoces estudiando su palabra, estudiando la Biblia. Nadie que se haya leído la Biblia queda igual. Nos pasamos la vida leyendo novelas, leyendo cuánta cosa, viendo series de Netflix. Perdemos tanto tiempo. Esto sí transformaría tu vida. Si tu familia está mal, si tus hijos están mal, hombre, pon a Dios primero. Dile, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero ponerme a cuentas contigo porque yo sé que tú quieres que yo tenga una vida diferente y mis próximas generaciones. Eso es lo primero. Hay que restaurar la familia. Los papás tienen que volver a ser responsables por los hijos. Esto no le corresponde al Estado, le corresponde a los papás y a la familia extendida a falta de papás responsables. Tíos, abuelos. Esto es un tema de la red familiar. Las familias en Colombia no viven en paz. A juzgar por el feminicidio, la violencia contra los niños, esto tiene que ser restaurado. Padres que no se hablan con los hijos. Entonces no hay una red familiar. Se enferma el papá y no hay quien pueda ver por él porque no le habla a los hijos y ellos tampoco le hablan a él. Si se dan cuenta, gente que se muere sola en los apartamentos porque no hay nadie que la llame. Lo primero es hacer la paz dentro de la familia. Lo tercero, la unión en torno a lo fundamental. Todos los colombianos deberíamos de estudiar qué es la Patria Milagro, que está en la página de Defensores de la Patria. Mirar todos los pilares y decir, yo me puedo articular acá, yo puedo ayudar aquí, todos. Porque es que el Tigre y su equipo no lo va a hacer solo, necesita de nosotros. La educación es la clave, porque si bien es demorado ver el fruto, es importantísimo hacerlo. Hay que contarle la verdad de la historia a los pelados, porque hay muchos profesores en los colegios que lo que hicieron fue cambiar la historia. Hablarles pestes de Álvaro Uribe Vélez. Ni siquiera lo conocieron, no supieron lo que él hizo en el 2002 por este país. No tenían ni idea, pero lo odian y no saben por qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tú como papá, tú como abuelo, tú como tío, tienes que contarle a tu hijo, contarle a ese niño la verdad de Colombia. ¿Cómo era Colombia en el 2002? ¿Cómo estábamos en un momento terrible? ¿Cómo logramos recuperar el país y cómo casi lo perdemos estos últimos 4 años? Hay que contarle a los niños. No crean que el niño no entiende. Háblenle de política, háblenle de gobierno civil. ¿Cuáles son los principios para un gobierno civil que funcione? Un Estado pequeño, eficiente, bajos impuestos, libertad económica. Todo eso hay que explicarlo, esos principios. Hay que inculcar civismo. No, no, o sea, porque uno ve cuando uno va en el carro que la gente cierra al otro, se pasa los semáforos. No, inculquemos civismo. Si veo basura en la calle, la recojo. Todas esas cositas. Hay que amar la ciudad, hay que amar el país, hay que amar el barrio. Em, si quieren de pronto apoyarse, miren, estaba esta semana, estábamos cenando con todos los de la Marcha de la Mayoría y Julio César pues me habló de esto, yo ya lo conocía. Se tomó el trabajo, Julio César, de hacerse la historia documentada del conflicto colombiano y tiene series sobre qué pasó con todas las historias de las FARC, todas las cosas que hicieron contra la población civil, el M-19, el ELN. Si uno no cree que tiene la información para poder compartírsela a la gente, miren, aquí están esta cantidad de videos impecablemente elaborados y ya está haciendo una serie para niños. Entonces, apoyemos a esta persona. Historia documentada del conflicto colombiano. La iglesia.
cuando digo la iglesia no estoy hablando de las denominaciones y las cuatro paredes, pero qué bueno sería que también se unieran. Hay que hay que sacarle las cuatro paredes a la iglesia, porque es que yo veo una iglesia que es yo con yo, ahí encerradita en las cuatro paredes, todo el día haciendo cosas con los mismos cuatro gatos. No, señor, hay tanta necesidad, hay que salir a los barrios, porque es que la izquierda que dijo que tenían que ponerse a trabajar en los barrios como venían hablando y venían adoctrinando todos estos décadas. ¿Y quién tiene presencia en todos los barrios? La iglesia. Entonces hay que salir, hay que hacer alabanza, hacer conciertos, salir a predicar, salir a conversar con los muchachos. Por favor, hay que sanar corazones, porque cuando tú ves quién es el típico petrista, es un muchacho lleno de resentimiento, amargura, que no toma responsabilidad por su propia vida, la culpa siempre es de todo el mundo le debe, no toma responsabilidad. Esa es la mentalidad socialista, donde todos tienen la culpa menos él. Eso tiene que cambiar. Tenemos que enseñarle a las personas como iglesia no solamente los principios y valores de la Biblia, sino también la cosmovisión bíblica aplicada a todas las esferas de la sociedad, al gobierno civil. La Biblia habla muchísimo del gobierno civil. Está llena de historias de reyes, de gobernantes. La Biblia habla de economía, habla de todo, pero en las iglesias no le enseñamos esto a la gente. Entonces tú puedes tener muchachos que son de izquierda dentro de las iglesias y pastores también de izquierda. Em, la iglesia tiene que liderar la obra social. No podemos como, ay no, vamos solamente a predicar. Hombre, la gente tiene necesidades, la gente está sufriendo y la iglesia tiene la capacidad de apalancar proyectos espectaculares, que se vea la sal y luz del mundo. De eso se trata. Y mucho los jóvenes, porque muchos jóvenes no tienen ni papá ni mamá. La única persona que pueden conocer como autoridad espiritual y como un ejemplo a seguir son los líderes de las iglesias. Así de huérfana está esta generación colombiana, huérfanos, con padres vivos. Tenemos que apoyar al presidente, no solamente lo pusimos ahí, bueno, hasta dentro de 4 años, no, tenemos que orar por él, por su protección, porque el Señor lo haga 10 veces más sabio que los magos de Babilonia. Tenemos que orar por él para que tome buenas decisiones, para que se rodee de gente buena, eh, porque, o sea, la gente no es perfecta, entonces hay que pedirle al Señor que le ponga el mejor equipo posible. A él le van a hacer, y a todo su equipo, brujería mañana, tarde y noche. Entonces yo le pido a mis amigos cristianos, católicos, que por favor no lo suelten, no lo soltemos en oración. Y sobre todo de aquí al 7 de agosto. Ellos están haciendo 20.000 ideas, están fraguando los de la izquierda para no dejar que se posesione. Tenemos que orar y ayunar. Hay que luchar por una educación libre de ideologías del progresismo. Porque es que los colegios se volvieron, y no solamente los públicos, también los privados, un bastión de socialismo. Profesores diciéndole a los niños, no, que había que votar por Petro si uno le gustaba el medio ambiente. Y uno, ¿qué qué? ¿Qué qué? Y incluso profesores cristianos, se los digo de una vez. Entonces uno tiene que tener los ojos así para poder resistir esto. Ideología de género, aborto y además una mediocridad en la educación que hay hoy en día. Eso tiene que cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Papás empoderados. Yo estoy pendientísima de lo que pasa en el colegio. Y si hay algo que no me cuadra, yo escribo mi carta. Y las cartas tienen un impacto fuerte. Yo les recomiendo que escriban, porque lo que está escrito, escrito queda. En cambio, si uno da una opinión por allá, por acá, escriban, porque eso es casi como uno ser un abogado. Uno escribe y ahí queda la trazabilidad y cópienle a todo el mundo para que sea visible. Em, empresarios, uff, generación de empleo, oportunidades para las personas, pero también preocuparse por lo público, porque esto los afecta más de lo que se imaginan, impuestos, leyes que cada día las ponen más inviables sus empresas. Uno tiene que estar encima, encima. Ciudadanos activos que se ponen la 10 para restaurar el territorio, abanderan causas. Por ejemplo, miren la 10. Aquí está, les quiero mostrar en sus barrios. Miren, este es Josías, que Josías, yo también esto lo he hecho. Si usted ve grafitis, de esos grafitis horrorosos que son
hablando pestes contra la fuerza pública, no sé qué, promoviendo a los de la izquierda, o sea, todo eso, bórrenlos. Es tan sencillo como comprar un cuñete de pintura e irse a borrar grafitis, porque además eso trae, es como el síndrome de la ventana rota. Si tú dejas una pared así, en tu casa, en tu barrio, eso se comienza a volver como si fuera un imán para el declive. Comienzan a aparecer drogadictos, comienzan a aparecer ladrones. Todo eso es como si fuera un imán. Entonces, por favor, rápido, limpien, que nada quede con grafitis. Eso hay que hacerlo. No solamente limpiamos, también oramos, ungimos, los que somos cristianos y católicos, y estamos pendientes de la seguridad. Yo todo el tiempo mirando, ¿qué está pasando? Que no se me vengan aquí ladronzuelos, todo el tiempo. Frente de seguridad, WhatsApp. Tan sencillo como tener un frente de seguridad en el WhatsApp. Miren, acá hay un carro súper raro que está ahí parqueado, mandan la foto y todo el mundo pendiente. La policía no puede estar pendiente de todo, pero tú sí. Em, Abanderar causas. Ya les hablé de un montón de causas. Les hablé de los muchachos que son huérfanos con padres vivos. Les hablé del aborto. Les hablé de la ideología de género. Les hablé del tema de las infancias trans, que tenemos que ir contra eso completamente. Les hablé también, por ejemplo, de cosas tan sencillas como no permitir que pongan esas canciones tan horribles, que son pornografía auditiva, donde hay niños. Y mucho menos uno poner eso en su casa. Es que uno, ¿por qué tiene que escuchar eso? O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir en santidad, a no contaminarnos de esa porquería, lo que no edifica para afuera. O sea, la idea es venir a construir de nuevo. Y para eso toca pasar revista por tu casa, pasar revista por tu colegio, pasar revista por tu barrio. Tú eres el defensor de la patria 2.0. Estar atento a todo lo que pasa, los proyectos de ley en el Congreso, qué está pasando con la presidencia. Nosotros somos la reserva moral de Colombia. Denunciar, exponer las obras del mal, porque si no hablamos, eso se va tapando ahí como si no nos importara. Y ya vimos lo que pasa cuando las cosas no nos importan. Esto va cogiendo vuelo. Siguen las elecciones en octubre del 2027, eso está a la vuelta de la esquina. Vamos a apoyar candidatos, vamos a ponernos la 10, vamos a militar en algún partido que nos parezca que refleja nuestros principios y nuestros valores, que los Salvación Nacional, Centro Democrático, Defensores de la Patria, metámonos en el cuento, apoyemos candidatos a las alcaldías para que nos tomemos, chicos, para que nos tomemos todo esto que está en morado. ¿Usted se imagina alcaldes en todos estos municipios que sean personas de derecha con principios y valores cristianos? ¿Usted se lo imagina? Lo que podría pasar en Colombia, una transformación, una revolución para Dios. O sea, ahí sí la patria de milagro. Esto, alcaldes que la tengan clara. Para eso se necesita que todo el mundo se movilice. Pero también no solamente eso, o sea, vamos a restaurar el corazón de Colombia. Vamos a apoyar a esos candidatos. Tenemos que hacerlo, porque es que una campaña política, para que no sea para que realmente llegue lejos, tiene que por lo menos empezar un año antes. O sea, estamos casi que a punto de mirar a ver qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Alcaldías, consejos municipales, en los departamentos, los diputados, a las asambleas. Por favor, vamos metiéndonos en este cuento que además es divertidísimo. Entonces, estas son algunas recomendaciones que les doy para que seamos unos defensores de la patria 2.0 y me despido con esta palabra, que esa siempre ha sido desde el año 2019 el Señor me la ha dado y esta la hemos declarado en todas las tarimas que nos han prestado, en todos los eventos proféticos que hemos ido y diariamente. Isaías 61. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Adelante, defensores de la paz. Por Colombia la sacamos entre todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Sara. Bueno, tiene la mano levantada el doctor Álvaro Ayón. Buenas noches. Buenas Buenas noches para noches. todos. ¿Qué Doctora tal? ¿Cómo Sara, muy estás? buena su exposición, maravillosa. Realmente es extraordinario lo que usted ha dicho. Y sí, tienes razón. Estamos en la
Me pareció, doctora Sara, su exposición excelente. Quiero felicitarla. Veo que tiene muy claras las ideas y realmente estamos al borde del precipicio. Esa es la verdad. No es que porque ganó Abelardo y que está el doctor Restrepo y que ya se solucionó tanta cosa. Estamos al borde del precipicio. Era un carro que venía embalado, logró frenarse, pero no quiere decir que no esté al borde del precipicio. El carro se frenó antes de que cayera al abismo. Así es. Yo, yo tengo una percepción. Veo que usted es religión cristiana, yo soy católico, pero hay un tema que me inquieta mucho. Si uno lee la Sagrada Escritura, se da cuenta que Dios es muy celoso con el tema de la castidad. Y eso tiene mucho sentido en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que es un tema que además lo trata muy bien San Agustín. Eh, el tema de los gigantes que habían y que se metieron con los descendientes de Adán. Y Dios hizo un castigo terrible. Y en el caso de Sansón también pasó la misma cosa. ¿Sí? O sea, fíjense que hay una relación muy profunda entre castidad, familia y propiedad. La familia no es una casa en el aire, como dice el vallenato. La familia tiene que tener consistencia y para eso necesita la propiedad privada. Y Dios gobierna la sociedad humana porque Dios gobierna todo. Todo lo que está en el universo lo gobierna Dios. Y Dios gobierna la sociedad humana a través de la familia, es a partir de la familia. Hay familias, inclusive familias que no son ejemplares, y de pronto Dios suscita dentro de esa familia una persona excepcional, y esa persona llega a ser un líder social que uno jamás ve de dónde vino. Hay otras familias excelentes que producen personas excelentes, educan personas excelentes, y hay familias excelentes que generan delincuentes, personas tremendos. O sea, hay un juego de la historia, hay un juego de Dios en la historia. Dios gobierna la sociedad humana a partir de las familias. Y hay como unas predilecciones en Dios. Entonces, en ese orden de cosas, la castidad juega un papel importantísimo, porque tiene que ver con la tradición. Todos nosotros somos un misterio, somos una cantidad somos como un recipiente que ha recibido ríos, quebradas, afluentes, ¿sí? Desde el punto de vista genético. Y eso influye. Entonces, yo veo que aquí hay un tema muy delicado. Y es que ni en la educación, ni en las familias, ni en el clero se está predicando la castidad. La castidad está desconocida, no existe. Para los medios de comunicación no existe. Se habla del problema del homosexualismo. ¿Está bien? Puede haber una persona, puede haber una persona que tenga un problema de no sé, un problema físico. La naturaleza no es perfecta. La naturaleza produce errores. Y el ser humano, que es ser inteligente, hecho a semejanza de Dios, tiene la posibilidad de corregir esos errores. El ejemplo, por ejemplo, son los médicos que tratan las enfermedades. Entonces, ¿a qué está obligada esa persona que tiene ese problema? A dos cosas está obligada.
Uno, a recibir un tratamiento médico, si es un problema genético. Pero además está obligada a la castidad. ¿Cómo es eso posible que una pareja de homosexuales que no practica la castidad pueda adoptar niños? Eso es un absurdo. Póngalo donde lo ponga. El matrimonio es un voto igual que el sacerdotal. Es un voto de castidad. Eso no se lo dicen a las personas que se van a casar, que está haciendo un voto de castidad igual que el que hace un sacerdote. El acto sexual dentro del matrimonio es santo. Entonces hay un tema y es que se ha silenciado el asunto de la castidad. Yo creo que si no se trabaja a fondo el tema de la castidad, no vamos a poder enderezar esto. Porque usted estaba hablando ahora de las niñas, que eso inclusive tuve que ver con ese tema en Barranquilla. El arzobispo reunió a los líderes cristianos y también a las comunidades religiosas para enfrentar el problema de la pornografía webcam en los hogares. Niñas, que hay una multinacional en Cali. Cali se convirtió en el centro de la corrupción de Colombia, ¿sí? Entonces crearon una multinacional, unos caleños, y les financian a las niñas sus equipos y todo eso para que dentro de la casa hagan videos pornográficos. Y el obispo de Medellín se opuso. ¿Sabe cuánto gana una niña de estas? Una muchacha, que son muchachas de décimo, 11 de bachillerato, de primero, segundo año de universidad, están ganando entre 30 y 40 millones de pesos mensuales por hacer eso. ¿Qué papá, qué mamá puede controlar eso? Y detrás de eso está la droga, está todas estas barbaridades. Entonces yo creo que para empezar a organizar la sociedad colombiana, así como usted dice, el primer punto que hay que tratar desde la ética, desde la moral, es el tema de la castidad. Que la gente entienda que la castidad es dentro del matrimonio y que el matrimonio es un voto de castidad. Y que los sacerdotes tienen voto de castidad. Entonces, los que dirigen el Estado, de alguna manera también tienen que ser un modelo de castidad. Petro nos ha demostrado lo que no es la castidad en un funcionario público, en un líder social. Irse a pasear con un homosexual en Panamá y todas las barbaridades que hizo nos muestra a qué grado podemos llegar. Entonces, y como veo que usted es una líder social extraordinaria y tiene unas ideas muy claras, yo quería hacer esta reflexión sobre el tema de la castidad. Sé que es un tema duro, que no es fácil de tratar, que se van a inclusive a burlar de uno, pero si no hay castidad, no hay familia. Y muchas gracias, doctora. Qué pena que me extendí mucho. Muchas gracias, Álvaro. Y sí, claro, yo pienso que debería haber una serie de estudios que demostraran que existe una correlación entre violencia contra la mujer y pornografía. Claro, claro que es así, es Pero es así. una cosa que se cae de su peso, pero nadie habla de ello. No, en los colegios. ¿Qué colegio hablan de la castidad? ¿Dónde le están enseñando a los niños, a las Ujú. niñas, la castidad? Así es. Bueno, Muchas gracias, Álvaro. Bueno, sí, buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? Deseando pues compartir después de escuchar tan importante disertación para que quienes estamos aquí presentes y podamos llegar a transmitir a los que no llegaron porque no pertenecen al grupo, pero que tenemos amistades afuera para comenzar a pensar en un proyecto político-social pro restauración, reconstrucción de sociedad civil, de sociedad con miras a tener una dinámica muy importante, pues han tratado temas supremamente interesantes como es la reconstrucción y restauración moral y espiritual
de todos nosotros los colombianos, que efectivamente la ausencia de principios y valores son los que ha llevado a esta sociedad a un abismo tan terrible, pero que con la gracia de Dios y con la presencia de nuestra Virgen de Chiquinquirá, de la Estrella, patrona de Colombia, que todo el tiempo, desde mucho antes de que comenzara inclusive la campaña de nuestro amigo Abelardo, pues yo venía cuestionando al grupo donde yo he pertenecido, el Centro Democrático, hoy Libertaria, y pregonaba por qué razón la clase política nunca toca la parte espiritual. ¿Cuál es el miedo de reconocer y admitir que somos espiritualmente? ¿Cuál es el miedo de decir que tenemos que confiar en Dios para poder salir con un empoderamiento bien importante frente a la iniquidad que está viviendo el país? Y no solamente por este cuatrenio horrible, sino porque el pasado cercano y no tan cercano venía construyendo exactamente esta horda de iniquidad, de maldad, porque cada vez que se premiaba en las instituciones políticas, en el Congreso, la presencia, los tales famosos acuerdos de paz con la gente que estaba maltratando, destruyendo a nuestra gente, no solo por cuenta del tal narcotráfico, sino por cuenta de las acciones guerrilleras que estaban intimidando y fomentando en nuestra gente miedo, pero al mismo tiempo el miedo causado por la falta de fe, por la falta de cercanía a Dios. Y cuando sabíamos todos que tenemos una patrona de Colombia, como es la Virgen de Chiquinquirá, donde yo como una tiktokera moderna me actualicé, aprendí a caminar todo el tiempo durante el proceso de esta campaña, en el afán inclusive de que la gente del Centro Democrático y que inclusive la gente nueva que estaba llegando al grupo de Abelardo, tuviéramos en cuenta una cosa, el respeto entre dos fuerzas que tarde o temprano teníamos que darnos la mano, que no nos maltratáramos, porque hablar mal del que va a ser mi aliado futuro, no, es muy difícil hay veces. ¿Cómo hablo mal de alguien para enseguida hablar bien? ¿Cómo desdecir el maltrato? Y la herida queda y zanja. Veía yo como la autodestrucción del Centro Democrático se venía a pique, porque el ser humano en este momento, hoy y en días pasados, dentro del Centro Democrático, unas fuerzas muy complicadas, donde se afinó la envidia, la intriga, la cizaña, la soberbia. Y es lo que desafortunadamente también en el Congreso estamos experimentando en el día de hoy, donde los distintos grupos políticos se fomentaron y creyeron que la unidad de el acercamiento como partes activas de colaboración para el nuevo gobierno los hacía únicos como grupo de bancada y desconociendo así quien tiene la mayoría en calidad de grupo político como es el Centro Democrático y en cumplimiento de la ley. Desafortunadamente se dieron todos esos vicios horribles, pecados capitales, que afectan la unidad y la importancia de lo que se reclama y se quiere hacer en este momento, porque el pueblo colombiano tuvo una vestimenta poderosa que es la armadura de Dios y nos liberó de la presencia de los partidos políticos, de los jefes políticos, y actuamos como pueblo soberano en consecuencia, como con poder constituyente, y dimos el parte de victoria para elegir a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo como su vicepresidente. Nosotros, hoy en día, como también decía yo en mis intervenciones políticas, que a partir del 21 de junio, los partidos políticos, no tanto los partidos como tal, pero los jefes políticos, todos desaparecían.
porque ya ninguno merecía ese reconocimiento de jefes políticos. Y sí es válido pensar y necesariamente pensar en el desarrollo de un partido político como defensores de la patria, porque ese nombre y firmes por la patria y patria milagro precisamente nos llenó de fe y esperanza, nos llenó de fortaleza, nos llenó de valor, nos empoderó para enfrentar toda la maldad de lo que representaba la bestia que es el actual desgobierno que gracias a Dios termina el 7 de agosto. Y que a pesar de todas las iniquidades que quisieron hacer, Dios fue más poderoso. Fue más poderosa la victoria con la espada que la Virgen de Chiquinquirá nos acompañó con nuestros ángeles guardianes y todos vestidos con la armadura de Dios. Vencimos esa opulencia de robo que pretendían hacer las bestias que hoy se tienen que apartar de la casa de Nariño y que con toda seguridad, Sara, usted, con todos nosotros, Abelardo como jefe del Estado, con una propuesta política coherente, con respeto de la ley, con proyectos que salen el corazón y el alma de nuestro pueblo colombiano para que nos demos todos, porque un pueblo sin una voz que aliente, que incentive, que proyecte, no podrá salir adelante. Pero al mismo tiempo hay que exigirle a ese pueblo, a nosotros, que asumamos responsabilidad política, social, familiar y espíritu de emprendimiento, porque el Estado no es el empleador, no es el dador de nada. La riqueza está en cada uno de los ciudadanos que hemos elegido a Abelardo y de los que no votaron por él, pero que con toda seguridad añoran un gobierno decente, un gobierno proactivo, un gobierno que incentive y que aliente, porque la pobreza no es la que nosotros creemos que hay en las comunidades. Allá tenemos que llegar para decirle a cada familia que en cada casa hay riqueza espectacular porque cada miembro de esa familia tiene talento y el talento lo vamos a sacar a flote. Pero el Estado a su vez también, desde el espacio que corresponda, deberá incentivar la oportunidad de que sueños de jóvenes, de adultos y mayores puedan hacerse realidad. Porque muchas cosas importantes hay y muchos proyectos estancados por falta de herramientas, de equipos y maquinarias, de oportunidad, porque muchas personas tienen mucha sabiduría, pero por desfortuna de ellas, nunca están paradas en el lugar correcto, nunca están al pie de donde se les vea el brillo, porque están en el lugar equivocado, porque no tienen las relaciones sociales públicas que le permitan demostrar su sabiduría. Por eso necesitamos ir sin miedo a los pueblos, a los barrios y mirar cómo fomentar crecimiento y desarrollo empresarial. Terminar. La familia es el núcleo de la sociedad y allá tenemos que llegar y allá tenemos que fomentar y allá tenemos que inculcar fe, esperanza y precisamente alentarlos exactamente en esa posición importantísima de lo que es la cercanía y la mirada a Dios, para que desde allí comenzamos a construir lo que representa un verdadero desarrollo de Estado. Pero que Abelardo hará un gran gobierno, lo hará. Que se está rodeando de gente muy excelente, estoy segura que sí. Que aparecerán muchas intrigas y muchos comentarios sordos. Al gobernante hay que dejarlo gobernar y que la política se desenvuelva como ella es,
porque de verdad que parece una jauría de víboras. Pero a pesar de todo, si nosotros caminamos con rectitud, vamos a vencer muchos obstáculos, y a los que están intimidados y a los que pertenecen a otras fuerzas, desde que vean gestión, terminarán en este lado y queriendo mucho a nuestro nuevo gobernante y proyectando futuros líderes como él, con fe y esperanza, y nuestra Virgen de Chiquinquirá de la Estrella. Dios los bendiga. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros aquí y mostrarnos hacia dónde podemos ir y cómo podemos caminar. Gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. La verdad, doctora Sandra, cuando la doctora Catalina me habló de usted, me dijo, vas a entender el por qué yo la sigo, el por qué comparto, el por qué tratamos de intercambiar ideas. Usted ha hablado de todos los aspectos, no le quedó ninguno debajo la mesa. Todos estos problemas que estamos viviendo en Colombia y en el mundo entero, no es solo en Colombia. Yo vivo acá en los Estados Unidos hace más de 30 años y la verdad no hay mucha diferencia. No sé por dónde comenzar, voy a ser lo más corta posible, pero hay algo que sí, toda la vida me ha acompañado, y es: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Es el Salmo 127, versículo 1. Yo conocí a la doctora Catalina a través de mi hermana. Mi hermana es la fundadora de Tiempos de Paz, Fundación Tiempos de Paz. Cuando ella inició esa labor, lo inició no solamente para proteger a los niños del abuso sexual, sino que también quiso enseñarles de Dios. Desde que los niños llegan a la fundación, les habla de Dios. Ha sido una fundación que se ha sostenido a través del tiempo, y el gobierno de personas en Canadá han contribuido mucho a que esta fundación siga adelante. Como usted lo decía, es la falta de Dios, es el principio de todos los males que tenemos en Colombia. Y realmente el triunfo del doctor Abelardo ha sido un milagro, ya que sus únicos aliados fueron Dios y un pueblo que creyó en él, un pueblo de extrema coherencia, un pueblo que sabíamos que Colombia no podía seguir por ese camino. Y en política, la coherencia no es un lujo, es una obligación. Y la Patria Milagro, yo sé que todavía falta mucho por recorrer y el trabajo que nos espera es enorme. Yo sé que lo vamos a lograr. Y nuestros principios y convicciones están completamente alineados. Cuando quise vincularme a la campaña del doctor Abelardo, fue la doctora Catalina que me ayudó. Yo la llamé y le dije, mira, yo quiero desde acá, desde el exterior, ayudar con un granito de arena. Y es por ella que yo me puse la camiseta y trabajé duramente con el grupo Doña Nidia. He conocido personas maravillosas y miren, en el exterior el voto fue significativo, pudo ser mejor, porque esta ha sido una campaña, fue una campaña orgánica, maratónica y de voluntarios. Espero que en las próximas elecciones dupliquemos estos esfuerzos, ya hemos aprendido. Y para terminar, yo sí quiero compartirles lo que la doctora Catalina me compartió en marzo, antes de las elecciones, y ella lo llamó mi decálogo para votar. Votaré por personas que defiendan la vida desde la concepción. Votaré por personas que defiendan el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Votaré por personas que defiendan el principio que existe solo dos géneros, masculino y femenino.
Votaré por personas que promuevan una educación basada en valores y principios, no en el libertinaje. Votaré por personas que promuevan la libre empresa, la propiedad privada y la iniciativa personal. Votaré por personas que respeten y defienden la libertad de cultos y la objeción de conciencia. Votaré por personas que promuevan el empleo y las oportunidades laborales, sin crear una sociedad que viva del Estado. Votaré por personas que luchen contra la corrupción y que no tengan investigaciones por ese hecho. Votaré por personas que luchen contra el consumo de drogas y que no la promuevan. Y lo más importante, votaré por personas que crean en Dios. Muchas gracias, doctora Sara, y crea que desde estos espacios continuaremos la lucha. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Y sí, qué bonito ver esos pequeños héroes que se levantaron en todo el mundo para mover la candidatura. Eso fue así. Todo el mundo entendió el momento histórico, dejó su vida en pausa y se puso la camiseta. Impresionante la cantidad de gente porque es que el resultado lo muestra. Eso no fue solamente la campaña, fueron esos colombianos en donde quiera que estuvieran que dijeron, no podemos perder la patria. O sea, todo lo demás pasa a un segundo plano si perdemos la patria. Entonces, muchas gracias, Luz. Muchas gracias por eso. A usted, doctora Sara, y vamos a seguir adelante y esto apenas continúa. Esto es una lucha espiritual además de social y política. Así es. Sí. Sí. Edier Mendoza. Bueno, me confundí, creí que era Sara Castellano, que tenía mucho que preguntarle con el tema del Congreso, pero bueno, bienvenida. De todos modos, un gusto de tenerla aquí en nuestro conversatorio. Y bueno, lo que yo alcancé a hablar, lo que alcancé a escuchar porque acabé de llegar, se trata del tema de la ideología de género. Sabemos que tenemos una ministra que es cristiana, pero sin embargo es como que a veces ha sido muy polémica. ¿Qué debemos de hacer en hacer control político? Porque a veces nosotros confundimos el hacer control político con hacer oposición. Nosotros podemos acompañar al doctor Abelardo de las Priellas, pero también se le puede hacer un control político de proponer, esto puede ir mejor por acá que por allá. Podemos hacerle control político, por ejemplo, decirle, hombre, doctora, si usted se está demorando en sacar el decreto que derogue la ideología de género, podemos presionar y decir, oiga, quítela. Están sacando decretos para dejar de ideología de género para dejar amarrado al gobierno Abelardo de las Priellas. Podemos decir, oiga, derroguen esos decretos. Entonces, para que se aclare de que si o sea, hacer control político no necesariamente es hacer oposición, también es acompañar construcciones. De acuerdo. Entonces, ahí tiene mucha importancia que nosotros entendamos que los congresistas son como esa figura en Estados Unidos que es tu representante. O sea, que cuando uno escoge un congresista, uno tiene la posibilidad de escribirle y de hablar con ese congresista para que haga precisamente el control político. Entonces, nosotros hemos venido haciendo incidencia política desde hace mucho tiempo, desde más o menos antes del 2018. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues enviábamos mensajes directamente por WhatsApp a los congresistas, pero también a veces les hacemos tareas gratuitas. O sea, nosotros no buscamos ninguna remuneración, sino, por ejemplo, déjame, yo te ayudo con esto. Entonces, a veces podemos mirar un decreto y podemos enviar algunas ideas y se los compartimos a ellos. Precisamente ahora que están en el empalme
y ya pues con el favor de Dios van a estar a partir del 7 de agosto en sus despachos. Lo que hicimos fue una carta desde 37 organizaciones de la sociedad civil. Organizamos una carta, pero como que lo hacemos por temas, como para que no quede una carta demasiado grande. Y fue una carta en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, nosotros mismos como sociedad civil, que somos expertos en el tema Provida, pues le enviamos una carta al gobierno nuevo con una carta en físico a Bogotá, a Barranquilla, correo electrónico y mensajes por WhatsApp a través de diferentes amigos, diciéndoles, mira, estas son las acciones concretas que tienes que hacer para poder pues, que defiendas la vida en el vientre y también temas que tienen que ver con la eutanasia. Entonces, uno mismo como ciudadano puede sugerir, si uno maneja el tema, puede hacer eso y sobre todo muy importante que uno no ande como una persona sola, sino que vaya trabajando en redes. Entonces, si un tema que a ti te llama la atención es infancia, entonces vete como organizando con otras fundaciones, otras personas que trabajan ese tema, hagan reuniones, hagan redes, hagan encuentros. Nosotros eso también lo estamos haciendo mucho para crear conciencia. Entonces, el año pasado, por ejemplo, hicimos el encuentro de padres educadores cristianos, lo hicimos en Bogotá. Lo armamos nosotros mismos. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que hablar con las organizaciones para que cada una pueda participar y pueda, por ejemplo, poner conferencistas, para que todo este conocimiento llegue cada vez más lejos, porque es importante que ellos deroguen esos decretos y para eso pues nosotros les enviamos como un derrotero de todo lo que tenían que hacer desde nuestra orilla. Pero también hay que educar a los papás para que preparen a sus hijos, para que los hijos tengan un detector de progresismo y el mismo niño sepa identificarlo en las aulas. Entonces, tan poderoso como que deroguen ese decreto es que haya una sociedad civil que a nivel micro resiste el avance de estas ideologías. En tu colegio, en donde quiera que tú estés, mandas una carta y desde el sentido común tú le dices, esto que se está impartiendo ni siquiera es correcto desde el punto de vista científico. O sea, te haces una muy buena carta. Yo soy muy amiga de las cartas, porque eso queda ahí la trazabilidad. Si en tu colegio tienes un problema de estos, tú envías la carta y te pones a hablar con todos los papás para que te firmen la carta. Entonces, estos liderazgos son muy importantes para poder resistir el progresivo. Entonces, mira que hay muchas herramientas que podemos usar y no todo es que por qué será que es que la ministra no nos ha puesto cuidado y no ha podido derogar ese decreto en los primeros 2 días. Listo, pero también nosotros vamos a defender el tema en las calles y dentro de los colegios. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y a nivel micro, funciona. Yo te puedo decir que hemos tenido muchas victorias a nivel micro, sí. Doc- Para apoyar, ¿qué cosas, Sandrita? Este gobierno. Bueno, yo les voy a ser súper sincera. En este momento yo veo que ellos están bastante enredados. Entonces, si uno les escribe o uno trata como de como decirles, mira, hagamos esto, ellos están supremamente ocupados. Yo pienso que en la medida en que ya ellos puedan llegar al gobierno, ya puedan tener sus equipos completos, puedan empezar a ejecutar lo que tienen que hacer así de entrada, van a poder como abrir espacios, ¿sí? Y en la medida en que los abran, pues obviamente cada uno lo maneja por su causa, ¿no? Entonces los Provida o personas que están preocupadas por el tema de niñez, temas que tienen que ver con el ICBF, supongo que van a ir abriendo mesas y cosas así, pero por ahora es que ellos están, no, es que imagínate uno recibir un país como lo están recibiendo ellos. Entonces, por ahora no creo que nos vayan a como a poner como atención. Démosles un poquito de tiempo para que ellos lleguen, porque todavía están muy enredados. No pasan al teléfono ni nada porque están súper enredados. Sí. Bueno, se me pasó una pregunta. Doctora Dime. Sara, ¿usted cuál cree que de los de presidentes del Senado, de las candidaturas del presidente del Senado y Cámara, son los más factibles para defender
estas agendas de provida, la familia, la vida, de las dos que se están postulando para la presidencia de las dos corporaciones? Esta pregunta está bien difícil. No sabría, o sea, porque creo que cada uno tiene como sus pros y sus contras y por esa razón están siendo postulados. Entonces, por ejemplo, una persona que pues tiene una trayectoria, que hace parte de un partido mayoritario como el Centro Democrático, pues tiene un montón de ventajas. Además, pues que es el partido que tuvo la mayor votación. Pero por el otro lado, el perfil que estaba viendo yo, que es la persona que está proponiendo Abelardo de Luque, veo que es una persona que parece que tiene la capacidad de articular, ¿sí? Que sea una persona, pues un santo, no te puedo poner las manos en el fuego por nadie, no lo sé, no lo sé, no lo conozco personalmente, es como de las primeras veces que escucho su nombre y comienzo a estudiarlo. Pero supongo que todo tiene una explicación, o sea, si ellos están pensando que es la persona correcta, tal vez es porque tiene la capacidad también de hablar con los partidos de izquierda para poder llegar a consensos en el tema de las reformas, porque pues eso va a empezar, la idea es que tenga como cierta ventaja el gobierno entrante ese primer año. Entonces, creo que por eso será que lo están postulando, porque tiene esa capacidad de articular, hacer un partido de centro, ¿no? Pienso eso, pero no te puedo decir porque no lo conozco personalmente, no lo he escuchado, no lo he investigado con seriedad. Bueno, Sandrita, y un saludo para todos y de nuevo, pues ahí están las tareas que nos toca hacer a cada uno, pero ante todo tenemos que de verdad creernos ese rol que tenemos, que somos defensores de la patria, entender ya por qué lado podemos incidir y sobre todo recuerden que lo primero es tu casa, tu familia, tu barrio, tu comunidad más cercana, tu ciudad. Entonces, uno tiene casi que pasearse por todas partes y todo el tiempo tener los ojos bien abiertos, tener como ese discernimiento activado, ese entendimiento de mirar qué es lo que tiene que corregirse. Cosas tan sencillas como barrer para que no haya basura en el barrio de uno. Lo que yo les decía, quitar los grafitis, estar pendiente de que no haya delincuencia, pero también si tienes hijos o nietos o sobrinos, estar pendiente de lo que pasa en los colegios. Oh, porque lo que el Señor más nos va a hacer rendir cuentas es sobre las nuevas generaciones. Entonces, ojos siempre abiertos y valentía, porque este tiempo que nos tocó vivir es solamente para valientes. No importa que se tenga todo el mundo encima, no importa, el Señor igual al final lo termina sacando uno adelante cuando uno hace lo correcto. Tan solo se necesita valentía y tan solo se necesita una persona con Dios para llevar a cabo los grandes cambios, donde quiera que tú estés. Pero una persona decidida y patalonuda, pegadita al Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Hermoso, muchas gracias y esperamos tenerla de vuelta. Básicamente los